Hola, muy buenos días, bienvenido a tu programa Vida en Balance. Yo soy Carmen Bru y me da mucho gusto iniciar contigo este fin de semana con un programa donde vamos a estar aprendiendo y encontrando el equilibrio en nuestras vidas. Quiero darle los buenos días a Julio, que está en los controles esta mañana, y Paco y Sandy. Ahorita está Paco, muy bien, gracias Paco, en los teléfonos en cabina. 38 80 21 81 38 13 13 55, y también puedes participar con nosotros. Tenemos una línea de WhatsApp 33 16 05 41 60. Esta mañana de viernes 8 de junio estaremos hablando con el arquitecto Héctor Solórzano Flores de consejos para diseñar una casa confortable. Héctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo has estado, Héctor? Muy bien. Bueno. Saludos a tu público. Gracias, Héctor. Fíjate que la ocasión pasada que estuviste con nosotros, la gente estaba muy contenta porque creo que siempre es importante tener estos consejos a la hora de que vamos a diseñar una casa, que vamos a pensar en algún terreno. Tenemos todos nuestros ahorros que nos cuesta mucho trabajo obtener, entonces queremos tomar las mejores decisiones. En aquella ocasión nos estuviste hablando un poco sobre el medio ambiente, algunas consideraciones que teníamos que tomar. ¿Podemos hacer un breve repaso de lo que vimos el programa anterior para que la gente que no nos haya podido escuchar sepa de qué estamos hablando esta mañana? Claro que sí. Pues bueno, la sesión pasada hablamos sobre que los antiguos reconocían la adaptación, que era un principio esencial de la arquitectura. Bueno, esto es una cita de un arquitecto muy famoso, Vitruvio, romano del siglo I. Y bueno, pues sí, claramente no podemos instalar un edificio o hacer un edificio exactamente igual en un lugar árido, o en un lugar templado, o en un lugar con cálido húmedo. O sea, no es lo mismo en la playa, en el desierto o en el Ártico, ¿no? Debe ser totalmente diferente. Y bueno, y esto, bueno, también no solamente pues ayuda a que sea un lugar confortable y que necesite menos pues energía para poder vivir y estar confortables, sino que también pues es saludable, como ya lo dije, es autosuficiente, y pues por ejemplo aquí en nuestras ciudades genera plusvalía y es amigable con el medio ambiente. Es como importante tener bien claro cuál es el medio ambiente donde vamos a tener este proyecto para que desde los materiales que vamos a considerar sean los propios Claro. de cada lugar y que nos obtenga todos estos beneficios. Sí, y bueno, ya hemos hablado un poquito de la ubicación, sobre el clima, y bueno, agregando un poco sobre el tema de la ubicación, pues obviamente también afecta a las colindancias, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que tus colindantes sean unos edificios, a que, por ejemplo, sean del mismo nivel, por ejemplo, un nivel. Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de repente tienes un nivel. Entonces pues no es lo mismo tener un edificio al lado, que te va a hacer que tu casa sea mucho más fría, a, por ejemplo, tener una casa que no hay nada alrededor, y solamente está la finca. Entonces eso puede hacer que sea como más caliente. Entonces hay que ver todos esos detalles para ver cómo mejorar Claro. las condiciones de la vivienda. Y que eso es Y de los fácil cuando ya edificios. está todo de alguna manera construido. Exacto. Difícil cuando las colindancias son terrenos, porque bueno, te puede modificar a lo mejor el diseño que tú vayas a tener en un futuro, Exactamente. como tú dices, dependiendo si tienes de vecino un edificio o si tienes una casa, son cosas diferentísimas. Y bueno, aquí en nuestra zona metropolitana, ahí es donde entra ahora sí que obras públicas y por ejemplo los desarrollos, ¿cómo se llama? La planeación la planeación urbana, y donde entran los usos de suelo, ¿no? O sea, ahí es cuando entran en problema, cuando de repente tenemos una zona de puras viviendas, y de repente entra una torre. Entonces le tapa el sol a las viviendas. De repente hay derrumbamientos y todos esos detalles. Entonces pues sí, hay que tener mucho cuidado con lo que está a nuestro alrededor, y cómo vamos a hacer para que sea un lugar adecuado. Entonces, toma en cuenta el ambiente, las colindancias, quiénes son nuestros vecinos, ¿qué más tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, también la radiación solar. Aquí en Guadalajara, para la zona metropolitana,
La orientación más óptima es sur-suroriente, y esto se debe a que a la forma en la que nosotros giramos alrededor del Sol, y esto se debe a que, por ejemplo, en temporadas, por ejemplo, esta orientación se debe a que, por ejemplo, el área más, ¿cómo puedo decirlo? El área más el larga, o la que tiene más superficie, es la que más protegida debe estar, para que entonces cuando la incidencia solar sea fuerte, entonces solamente esa orientación debe ser sur-suroriente. Entonces es muy importante tomar en cuenta la orientación. Claro, sí, porque la radiación solar va a afectar el calentamiento de la vivienda o del edificio también. Claro, que te puede ayudar a que sea más fría o más calientita, Ajá, en este, invierno, en invierno. y a que sea más fresca en verano cuando hace más calor. Entonces la parte más larga, más ancha de la casa o del departamento, del terreno, Ujú. tendría que estar orientado hacia el sur, suroriente. Sí, pues depende ya también del proyecto, pero lo más recomendable es que la orientación de la casa, donde tenga más superficie, donde esté recibiendo más incidencia del sol, es la que debe estar más protegida, y debería de estar orientada en esa dirección. También hay otros sistemas que pueden ayudar en la incidencia solar, por ejemplo, los pórticos. Los pórticos, ahí lo que ayudan en la incidencia solar es a que cuando está la radiación solar, hay un espacio de aire que protege la fachada del edificio. Entonces eso permite que el calor se disipe, y que no tenga también contacto directo con la superficie de nuestra vivienda o de nuestro edificio. Explícanos qué es un pórtico. Un pórtico, pues es simplemente una techumbre. No sé si eso lo Poner entiendan. como un techo antes de tu Antes, ingreso. exacto, es como, por ejemplo, no sé, en las escuelas, un pasillo. Entonces, por ejemplo, esa techumbre está orientada a oriente-poniente, porque exactamente el oriente-poniente es donde más incidencia solar hay. Entonces ahí se protege en el área del pasillo con el aire que se encuentra ahí. Entonces no hay radiación directa a la fachada del edificio, al muro, y entonces eso hace que la radiación del sol no penetre la superficie del muro, o sea, porque queda el calor concentrado en el muro. Entonces con el tiempo empieza a entrar ese calor y se guarda. Entonces hay que proteger ese muro para que no dé directamente. A veces estos pórticos los vemos como en las películas que en casas de Estados Unidos es como una terracita que tienen previa antes a la casa. ¿Esto es un pórtico? También ese es un pórtico. También aquí en la zona metropolitana, en varias colonias, colonia americana, arquitectos también reconocidos aquí en México, como Luis Barragán, también solían utilizar este tipo de herramientas de proyección para proteger de la incidencia solar, y que sea un lugar más confortable. Entonces tener un pórtico nos puede ayudar en esta radiación solar. Así es más confortable. Y bueno, con el tema de la ventilación, pues es importante asegurar la salida en las partes superiores, en las partes altas de nuestra vivienda, asegurar la salida del viento. ¿Para qué? Porque no sé si conozcan a nuestros escuchas, pero el aire caliente tiende a subir. Entonces, en el momento en que está arriba, hay que permitir que salga, para que entonces se genere la circulación del viento, y entonces se genere esta frescura dentro del, de la habitación, del cuarto. ¿Y cómo le hacemos para dejarlo salir? ¿A través de qué? A través, pues pueden ser ventanas en la parte superior, pueden ser también, pues hay diferentes mecanismos. También pueden ser simplemente podrían llegar a ser orificios, pero bueno, ahí tendrá que ser como protegerlos, como por ejemplo con un sifón. No sé si saben qué es un sifón. A ver, platícanos. Descríbenoslo y a lo mejor sí sabemos. Sí, bueno, básicamente lo único que hace es como proteger, lo único que hace es como proteger de la lluvia, de la intemperie, de la lluvia y del sol, y pues tal vez también de los insectos, pero lo que permite es la circulación del aire. Entonces son dos vidrios que están como contrapuestos, y hay un espacio en el medio
para poder permitir que circule el aire. O sea, no está cerrado el cuarto totalmente. Ah, ok, ok. Está permitiendo que salga el aire caliente. De alguna manera que haya una ventilación. Nos vamos a Exactamente. quedar hasta aquí, Héctor, nos tenemos que ir a un corte. Les quiero recordar los teléfonos donde pueden participar con nosotros esta mañana. 38 80 21 81, 38 13 13 55, y también nos puedes mandar mensaje por WhatsApp 33 16 05 41 60. Regresamos después de esta pausa. Estamos de regreso en tu programa Vida en Balance esta mañana, hablando de consejos para diseñar una casa confortable en compañía del arquitecto Héctor Solórzano. Te quiero compartir unas llamadas que tenemos. Héctor, Claudia Ramírez dice: saludos para todos. Vivo en un fraccionamiento y las vecinas quieren poner mallas para tapar el sol a sus carros. ¿Qué otra opción le podrías recomendar a Claudia aparte de las mallas? Porque las mallas lo que al final del día hace que se caliente de todas maneras el automóvil. Sí, bueno, ahí lo que yo me imagino es que quieren proteger el vehículo, la pintura del vehículo y el vehículo en sí. Pero sí, o sea, sí se va a seguir calentando. Ahí lo que se puede, lo que se pide, lo que podría hacer es que se fuera un pórtico de madera, tal cual, madera, y eso pues ayuda a que no pase, que el calor tal vez quedara un poco más en el área de donde está la madera. Y pues agregándole a eso al pórtico se podría poner vegetación, ¿no? Una enredadera o un árbol. Obviamente hay que ver, por ejemplo, si va a colocar un árbol hay que saber qué tan grande va a crecer para que luego no sea un problema, ¿no? Claro, efectivamente, y te acaban dando el mismo funcionamiento que esta malla, hacer un pórtico o una especie como pues de cocherita con carricitos de madera o con algo de vegetación sería bastante buena Bambú idea. también, ahorita que también es una planta bastante sustentable, crece muy fácil y crece muy rápido y también no necesita tanta agua para crecer, entonces el bambú también es una buena opción para sustituir también la madera. Gracias, Héctor. Andrea nos comenta: estoy cambiando el piso de toda la casa, es color gris claro. Las paredes de la casa, ¿de qué color le recomendarías que fueran? Pues depende mucho del contexto en el que esté, pero bueno, obviamente claro que lo que se recomienda es que sea lo más claro posible para que entonces el color claro refleje la luz y tenga buena iluminación en el interior. El Ya color sería, claro nos va a ayudar en estas dos cosas, en tener buena iluminación. ajá, luz natural para no tener que utilizar, por ejemplo, focos. Entre más oscuras las ponemos las habitaciones, más se tienen que prender las Exactamente. luces. Hay que prender la luz para poder usar el área. Claro, y aparte un gris claro, si es el piso, pues le queda Sí, perfectamente no hay problema. un color clarito. Sí, Perfecto, gracias, Héctor. Siguiendo con el tema de estos consejos, nos quedamos en la ventilación, así que es. es importante que exista esta ventilación para que el aire caliente salga de la casa. Salga de la casa. También es importante la ventilación cruzada. Esto es para que, por lo mismo, permitir que el aire circule y eso también, en el momento que circule el aire, pues no sé si ustedes han tenido, por ejemplo, un ventilador en su casa, o sea, siente la frescura, aunque esté haciendo mucho calor, se siente fresco por el movimiento del viento. Entonces, esto mismo se genera a través de la ventilación cruzada. Y esta ventilación cruzada, por ejemplo, era que antes las casas tenían pasillos donde una habitación estaba de un lado y del otro lado había otra, cada uno de los extremos, y ahí se cruza la ventilación, ¿o cómo es? Sí, por ejemplo, no sé, pensando por ejemplo por ejemplo en departamentos para no mencionar, por ejemplo, no sé, casas del centro de la zona metropolitana de Guadalajara, y que me entiendan un poco más, pero por ejemplo en un edificio de departamentos, pues ahí tal vez podría tener, no sé, si tiene un balcón o tiene una ventana hacia la fachada del edificio, pues por ejemplo si al interior hay un patio, pues debería de haber cierta ventana en el área hacia el patio para que entonces permitir que circule el viento del área donde está la fachada hacia el patio o del patio hacia la fachada y entonces eso genera circulación del viento y que no se quede encerrado el aire caliente dentro de la vivienda. Claro, y va a ser que sea fresca una vivienda con esta Exactamente. ventilación. Perfecto. Y bueno, también se recomienda que pues obviamente la vivienda no sean muy bajas, porque en el momento que son bajos, pues todo este efecto del aire caliente, obviamente lo tienes todavía más cerca. Entonces, pues obviamente se siente todavía más caliente por el hecho que estamos encerrados y más cerca de la altura promedio de las personas, entonces eso genera más, pues,
inconfort, pues. Tratar que los techos sean de una altura entonces un poquito más. Claro, Entre pues, más altos los techos, la ventilación es claro, mejor. yo más o menos diría 250, o sea, 250 yo creo que sería como lo mínimo, pues, porque también ya también se acerca mucho a la estatura tal vez de una persona. Bueno, en México tal vez no, pero por ejemplo por ejemplo, en Estados Unidos, que la gente es un poco más alta, un 80, 2 metros, pues ya entonces ya está demasiado cerca. Entonces muchas veces eso se hace para ahorrar cierto material, ¿no? De la parte superior. Pero bueno, también si lo vemos a largo plazo, pues también vamos a ahorrar en energía cuando estemos habitando el espacio, ¿no? Claro, claro. Buena sugerencia, tener una buena distancia en los techos y ver los beneficios que pueden tener. Sí, a largo plazo, ¿no? O sea, si lo ves a corto plazo, pues sí, tal vez se va a utilizar menos material, pero a largo plazo tal vez no necesites poner aire acondicionado, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué otro consejo, Héctor, podemos darles a los radioescuchas? Bueno, también se recomiendan por ejemplo, ahorita que mencioné el ejemplo del patio, pues obviamente se recomienda, por ejemplo, el patio, ¿no? Que luego de repente los patios también se tiene vegetación o agua y eso también permite que el calor baje por lo mismo del agua, que permite que se refresque el viento que está dentro del ambiente. ¿Esa era la razón de ser de antes de los patios que había en medio de las casas? Así es. Porque ahorita la verdad es que pocas veces los encontramos ya o se fueron a la parte posterior de la casa, pero su funcionalidad era esto, la ventilación, la frescura. Exactamente. Sí, pues no sé si recuerdan del tema que hablamos de los climas, de las características de ciertas viviendas en ciertos lugares, y hablábamos de eso, que también en las casas en estas zonas, por ejemplo en las zonas desérticas, están enterradas y es donde la entrada a las viviendas es por el patio, porque eso es lo que permite que se refresque. También tener el agua también permite que se refresque el aire, ¿no? También. Claro, y más en nuestra ciudad que estos días, bueno, ya empezaron a refrescar, pero el calor se sintió más. Tener una vivienda, como tú dices, con todos estos consejos, puede ser la diferencia. Sí, pues se vuelve más sustentable porque al mismo tiempo estamos consumiendo menos energía, se quema menos se quema menos carbón, menos gasolina, menos gas para generar energía y eso nos permite tener viviendas confortables sin tener que gastar más nosotros, ¿no? O sea, a largo plazo también nos va a beneficiar a nosotros Claro. como propietarios, como habitantes de nuestra casa, de nuestros edificios, también del mundo, pues se está acabando, ¿no? Claro, yo creo que es eso, la invitación es tener esta conciencia a la hora del diseño, a la hora de adquirir una casa, porque sí, anteriormente estaban mucho mejor planeadas, es decir, las casas de nuestros abuelitos eran muy frescas en el verano, Así pero es, tenían una construcción bien pensada. así es. Y hoy en día no tomamos en cuenta todas estas consideraciones y creo que sí es muy bueno tener esta asesoría. Sí. Y bueno, aparte de la ventilación, también la iluminación, pues es importante, como les comentaba, ¿no? Para en vez de esta señora que nos preguntaba sobre qué color, pues bueno, el color, pues en este caso lo más claro posible para tener, por ejemplo, buena iluminación, los colores claros al interior, pues nos va a permitir tal vez usar menos las lámparas y no encenderlas. Eso también va a permitir que refleje la luz y entonces pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se evita prender, encender las luces. También hay otras formas de hacerlo, como la luz cenital, indirecta obviamente, porque la directa pues es demasiado, pero la indirecta pues es muy conveniente en espacios, por ejemplo, que quedan encerrados, por ejemplo, que ya, por ejemplo, tienes tal vez del otro lado ya no te permite construir algo más, entonces, por ejemplo, se puede hacer una iluminación que no se puede tener ventanas en los muros, se hace una iluminación cenital y eso pues lo que permite es que entre la luz, también se permite que entre la ventilación, entonces en el domo o en esta ventilación cenital también debe uno permitir que entre y salga el aire, entonces ahí también ayudaría al calor, ¿no? O sea, también es como dos cosas en una sola, ¿no? Claro, entonces los domos, el color de la pintura nos pueden ayudar. ¿Qué otra cosa nos ayuda en la Y bueno, iluminación? ya dependiendo, para regular la luz
pues se podía pensar en persianas o muros celosía. Por ejemplo, los muros celosía se utiliza mucho en los se utiliza mucho, por ejemplo, ya en los patios o en áreas que ya van a estar, por ejemplo, en áreas de servicio también, que ya están cerca del exterior. Entonces eso permite que, como el muro permite el paso del viento. O sea, uno no puede ver hacia afuera claramente, pero le permite que entre el aire fresco. Entonces eso ayuda a refrescar la vivienda sin tener que uno abrir una ventana o cerrarla, sino que todo el tiempo se está refrescando y permite el flujo del viento. Pues si te parece bien, Héctor, hasta aquí nos vamos a quedar. Por supuesto que el próximo mes estará con nosotros Héctor dándonos más consejos en todo lo que tiene que ver con la arquitectura y el diseño de nuestros hogares. Darte las gracias, Héctor, y preguntarte cómo la gente puede estar en contacto contigo, un teléfono, redes sociales. Sí, pues a través de mi teléfono de la oficina es el 33 11 66 26 82. Perfecto, 33 11 66 26 82 es el arquitecto Héctor Solórzano, así es como pueden estar en contacto contigo todos nuestros radioescuchas. Héctor, te quiero dar las gracias por habernos acompañado esta mañana, muy interesante lo que aprendimos, ojalá que lo podamos tomar en cuenta a la hora de diseñar una casa porque nos va a traer muchos beneficios. Gracias a los radioescuchas, que tengan un excelente fin de semana.